anarquismo la prioridad era hacer la guerra y simultáneamente la revolución social, desocializar la tierra, crear cooperativas, etc., ¿no? Mientras que para los comunistas y socialistas la prioridad era militar, ganar la guerra, ¿no? Y esto produjo fricciones, no fricciones, produjo enfrentamientos armados, por decirlo con su nombre, ¿no? En mayo del 37 fueron a tiros en Barcelona los anarquistas y trotskistas contra los comunistas y socialistas por esta. Yo pienso personalmente que la guerra se perdió porque Franco tenía el apoyo, Franco tenía un ejército profesional, casi intacto, tuvo el apoyo de los alemanes y italianos, la República tenía un ejército muy improvisado, muy fragmentario, y tuvo el apoyo de unidades internacionales que no eran profesionales de la guerra, y la intervención famosa penalizó a la República. Pero creo también que además de esto es fundamental, la guerra se perdió por los enfrentamientos y fricciones que hubieron entre el ala socialista comunista y el ala anarquista trotskista. Bueno, el caso es que la producción franquista, aparte de que Berlín fue, luego fue Roma, cuando empezó la cosa a ir mal fue Roma, pero Berlín fue la base de operaciones de cine franquista. Y la prueba de la poca importancia que daba Franco o su régimen a la propaganda se demuestra porque hasta abril de 38 no se crea el Departamento Nacional de Cine, muy al final de la guerra, lo cual demuestra que a Franco le importaba más vencer que convencer. Y la producción en volumen y en calidad es muy inferior a la del lado republicano, en cantidad, aunque es interesante ver que hay un cambio, y sería muy didáctico, yo en mis casos lo hago, proyectar el material franquista a los chicos, porque hay una concepción estética distinta, es decir, que son desfiles, paradas militares, procesiones religiosas, masas ordenadas, el modelo del Refrestal, toda una retórica visual que se corresponde con el modelo del cine nazi, representado sobre todo por los documentales famosos, justamente famosos de René Refrestal, sobre todo el triunfo de Bogotá. Y por tanto, si hubo la producción franquista, se creó un noticiario español que duró hasta el 41, porque el nodo se crea en diciembre del 42, cuando ya es evidente que claro, que Alemania perderá la guerra, y por tanto Franco quiere dotarse de un medio propio de comunicación directamente controlado por el poder, porque hasta entonces estaba el Deutsche Wochenschau de Berlín, el Luce que venía de Roma y el Fox que venía de Estados Unidos. Entonces, cuando se ve que Hitler perderá la guerra, Franco o su equipo dice, no, el nuestro que controlemos, que no haya allá que nos metan líos, ¿no? Y se crea Nobel en diciembre del 42 y desaparece el mujer español que se inicia la guerra. Bueno, eso es un esquema. Y en ese momento, perdón, decís, prohibieron rodar noticiarios, documentales, películas cortas, todo tenía que pasar por el nodo. Yo recibía cartas continuamente que parase de hacer cosas porque el único que estaba capacitado para rodar cine era el nodo. Sí, nodo se convierte en noticiario, sí, aclaro esto. El nodo se convierte en noticiario exclusivo y obligatorio. Exclusivo quiere decir que se eliminan los demás y obligatorio que está obligado. Obligatorio, por cierto, no me esto. Como no había suficiente número de copias, en las capitales, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, se estudiaban puntualmente. Pero en los pueblos, como no había obligatorio, había que pasar obligatoriamente, llegaban, por ejemplo, ibas a veranear y te pasaban el de Papá Noel de diciembre, porque no había copias y tenían que pasarlo uno, y llegaban tarde por falta de copias, ¿no? Las tropas franquistas entran en Barcelona el 26 de enero y en aquel entonces se hace una rápida represión por parte de lo que sería de la autoridad militar, ayudada por lo que serían los elementos civiles, básicamente lo que es la falange y aquellas personas que se ofrecen para delatar o testimoniar en lo que sería un juicio. Pensar que una persona podía delatar
a otra, y esta otra podía ir ya inmediatamente a lo que sería a un juicio sumerísimo, pero esta represión, pensar que continúa en el sentido que muchas personas quedan marginadas de lo que sería el ámbito profesional por haber colaborado en lo que sería en la cinematografía republicana, son depuradas, y otras incluso optan por lo que sería el exilio, porque saben aquí que si se queda pues quitará muy vasto. El ejemplo más significativo sería el de Mateo Santos, los fragmentos que acabáis de ver. Está claro que si él se quedaba aquí en lo que sería en España, tenía toda la pinta que acabaría acompañando lo que sería a Carrasco de la Rubia, no sé si en el mismo pelotón de funcionamiento, pero a continuación, por las imágenes que acabamos de ver, y sobre todo por lo que sería también la locución. Cuando me comentan qué es lo que queda de la Guerra Civil Española después de lo que es más de 75 años de lo que sería del inicio, es las imágenes filmadas, pensar que es la primera guerra, contienda civil, que es filmada prácticamente desde lo que sería el inicio, por decir la película de Mateo Santos, hasta lo que sería el final de la contienda, prácticamente lo que serían los 3 años de guerra, que era en aquel entonces de transmitir estas imágenes en el público que asistía, como ahora vosotros estáis pensando, es la de proyectar un optimismo a las personas que estaban en lo que sería en la sala, de que era posible ganar la guerra, que en aquel momento se estaban pasando malos momentos, pero que si todo el mundo contribuía a lo que sería a ganar la contienda, finalmente llegaría lo que sería por eso lo que serían estas imágenes tienen su importancia en un momento que en la actualidad estamos saturados de lo que sería de mensajes audiovisuales, pero en aquel entonces pensar que la única forma de ver lo que era a una película era en una sala cinematográfica. No existía ni por supuesto la televisión ni ningún medio similar. Y de aquí la importancia de estas imágenes. Como de alguna manera la revolución no es un hecho improvisado. O sea, hay una cosa que se produce 2 meses antes del estallido de la Guerra Civil, que es el Congreso Confederal de Zaragoza de la CNT. En ella se toman una serie de acuerdos previos para poner en marcha lo que se llama el comunismo libertario. Entonces, dentro de los acuerdos que se toman en el Congreso Confederal, durante la República ya había habido varios intentos frustrados, como Casas Viejas o la huelga del 34, de llevar a cabo, de poner en marcha pues, otro tipo de sociedad. En el Congreso Confederal de Zaragoza tenemos en cuenta que en febrero había ganado el Frente Popular. Los compañeros pues llegan y acuerdan lo que pasaría en caso de un levantamiento militar o guerra civil. Es un párrafo de 4 líneas. Dicen que en caso de que haya cualquier iniciativa bélica por parte del gobierno o por parte de los fascistas, los obreros declararán la huelga general revolucionaria. Esta huelga general se mantendrá mientras los obreros no se hagan con la propiedad de los medios de producción. Y es lo que se lleva. Y eso se determina en el Congreso 2 meses antes del levantamiento. Realmente ellos olían que podía haber una sublevación militar fácilmente, ¿no? O sea, se habían incrementado antes de atentados fascistas, el movimiento fascista estaba tomando mucha fuerza en España, los militares ya estaban dando muestras de inquietud con el gobierno republicano después del triunfo del Frente Popular. Entonces ellos olían la posibilidad de que sucediera lo que sucedió, ¿no? Y desde luego ellos lo que determinan, para empezar, en una serie de acuerdos, por ejemplo, piden que se libere a todos los desertores del ejército, que se llegan una serie de propuestas. Ellos determinan lo que es llevar a cabo la huelga general revolucionaria en caso de que haya una sublevación militar y además, pues eso, no solo tomar las fábricas, sino también tomar las armas para defender la revolución.
esto se produce tal y como se comenta aquí 2 meses antes. O sea, de alguna manera ya estaban preparados y organizados para colectivizar. Pero no es que de pronto, de la noche a la mañana, decidan vamos a hacer la revolución, sino que llevaba un proceso previo. Era un poquito en lo que quería insistir. Mis compañeros me han puesto muy difícil la papeleta porque yo lo que no soy es orador, yo soy un gran aficionado al cine, un hombre que ha hecho muchas películas, que habéis visto todos, películas importantes, después las citaré, pero sí voy a unirme un poco a ellos para empezar en esa época que empezó cuando la guerra de España. Un poco antes, en el año 34, yo empecé como ayudante de operador, un poco por casualidad, porque fui a un estudio que estaban rodando una película, el estudio Orfeo, me colé en el plató y al cabo de un rato yo ya estaba pegando un grito a un tío porque no enchufaba la cámara. Y entonces el operador suizo vino a mí y dice, ¿tú tienes la culpa de esto? Digo, pero ¿cómo voy a tener la culpa? En vez de estar sentado ahí en la sombra y escuchando, debías estar tú aquí trabajando con nosotros, de manera que tú te vas a quedar aquí y tú eres el responsable de que la cámara esté enchufada cuando debe, no como ahora que nos falla. Yo pensé que me tomaba el pelo, pensé que me echaba indebidamente una bronca, pero después vi que el hombre con gran habilidad supo meterme en un sitio que me ha hecho feliz toda mi vida. Entonces yo empecé a hacer películas, El octavo ambiente, Incertidumbre, El amor gitano, hasta que estalló la guerra de España. Entonces recibí un comunicado, porque yo pertenecía a una unión de técnicos cinematográficos españoles, y nos teníamos que presentar, estuvimos allí, y dijeron, bueno señores, hemos acordado que como mejor solución a lo que está pasando en España, nos integremos todos en la CNT5. Entonces hubo unanimidad, aplausos, y entramos allí a formar parte. Aquello me pareció una vida totalmente nueva. Yo había hecho ya varias películas y siempre tenía que luchar con el jefe de producción, con los ayudantes, uno que se tenía que marchar, otro que no podía estar. Siempre había problemas, el jefe de producción siempre nos pagaba menos dinero, había unas diferencias espantosas. En cambio, cuando empezamos a trabajar allí en la CNT5, aquello era un mundo como si viviéramos al lado del mar en pleno veraneo, no había discusiones, no había palabras, y además lo grande de todo es que todos cobrábamos lo mismo. Todos cobrábamos 10 pesetas diarias. Y por lo tanto, nadie discutía con nadie, nadie quería pisarle el cargo a otro, y unos nos ayudaban a nosotros y otros ayudaban a Franco. A nosotros nos ayudaron un poco, desgraciadamente, porque yo, poco después que tuve que ir al frente, no vi nunca un avión nuestro. Nos tenían fritos, ni venían tanques, ni aviones. Yo lo pasé muy mal. Esa época de guerra que la viví entera, hasta que ya se acabó, la vi morir muchos compañeros. Estuve en batallas que quedamos como unos 20 de 150 de mi compañía, que teníamos entonces 17 años todos, y fue terrible las matanzas de los problemas, pero en fin, estoy aquí y pude salvarme justo con otros compañeros míos. Pasé a Francia también, toda la lucha, pude escaparme de 2 campos de concentración en Francia, Saint-Cyprien y Argelès. Me pude organizar la fuga y escaparme por la noche, siempre pensando que en la espalda estaría el tiro de alguien que me había descubierto, pero afortunadamente no fue así. Y después, ya pasado todo esto, conseguí llegar a España a otro campo de concentración,
pero en fin, se pasó todo y entonces vino el gran problema. ¿Qué voy a hacer? Porque mi vida había sido un desastre en los últimos momentos, siempre esperando no llegar a la noche, siempre pensaba que te iban a matar por problemas del frente y de la guerra. Y entonces cuando ya se acabó, que ingresé otra vez, me metieron en el ejército, porque yo estaba ya hasta las narices, pues entonces un día decidí irme al cine, estaba yo en Sevilla y decidí ir al cine, ir a ver una película, y esa película sería la que iba a decidir si yo continuaría, en qué continuaría, si cogía otra cosa y tuve la suerte de ver una película que se llamaba El Gran Siegfried, de William Powell y Louise Ryder. Pues buenas noches, la verdad es que estoy encantado que se haya seleccionado la película para este ciclo y quiero agradecer a Lujo Cojo todo el esfuerzo, ¿no? por la organización de estas jornadas y bueno, yo lo que puedo hablar es sobre el proceso, ¿no? de creación de la película, porque mis compañeros expertos, historiadores, Juan que lo vivió en primera persona, saben mucho más de todo esto. Yo, la verdad es que la idea se me ocurrió hace bastante tiempo, pero los procesos en el cine son la verdad que son lentos, entre que escribes el guión, alguna productora se interesa por ello, se consigue financiar, etcétera, pues pasó un largo proceso de tiempo, un espacio largo. Bueno, yo nací en el 73 y la verdad es que somos una generación un poco pues que todo el tema de la guerra y demás lo hemos ido conociendo tarde, quizás cuando nos hemos ido haciendo mayores, porque muchas de estas cosas han estado ocultas durante mucho tiempo. Pues de distintos trabajos se me daba la oportunidad de hacer una película de cine dentro del cine y tratar unos aspectos de la guerra civil que me llamaban muchísimo la atención. Como bien ha comentado Romain Gubert, este proceso de socialización es único. Nunca los libertarios han tenido el poder, nunca, en la cinematografía, o sea, a nivel mundial, y en concreto pues, se plasmaron a nivel cinematográfico. Fue un proceso, pues, por ejemplo, en Barcelona, como habéis visto en el documental, donde 100 y pico salas de cine estaban colectivizadas. Hicieron 100 y pico películas. A mí, cuando empecé a ver las películas, bueno, quiero decir que el trabajo previo se tengo que agradecer a los historiadores que habían escrito sobre ello. Yo lo que sí que intentaba es convertir eso en un relato cinematográfico y que acercarlo a un público quizás más general y que tuviese la oportunidad de ver imágenes de esas películas, porque estas películas se habían visto muy poco, por lo menos ahora últimamente son un poquito más conocidas algunas de ellas, pero quería pues que la gente viese esas películas y el proceso de cómo se hicieron esas películas y luego el viaje a través de los años, ¿no? Cómo se restauran, etcétera, todo lo que se cuenta en la película. Pues como comentaba, pues en Cataluña la CNT pues tenía un peso muy importante, pero por ejemplo en Valencia, que es donde vivo yo, pues prácticamente la CNT y la UGT estaban al 50% aproximadamente, y en Madrid pasó otra cosa dentro del cine de la República. Entonces para mí eso fue una de las cosas más complejas de contar dentro de la película, porque si os fijáis la película se narra de una forma cronológica, excepto quería hablar de Ramón Acín y por eso vuelvo a Ramón Acín y luego continúo. Pero a la vez que lo voy narrando cronológicamente, voy pasando de un sitio a otro, de Madrid, de Valencia, a Barcelona, donde el proceso es distinto. Entonces, el poder montar y el poder contar todo eso, la verdad que fue un proceso muy complejo. Todo se apoya, digamos, en los testimonios de los historiadores, que personalmente me han enriquecido mucho. Por ejemplo, cuando conocí a Romain Gubert, yo tengo muchos libros suyos en casa y lo admiraba personalmente, y entonces que el documental me permitiese también conocer a estas personas, pues para mí ha sido, la verdad que ha sido una cosa muy importante. Por otro lado, buscaba cineastas que hayan trabajado sobre estas imágenes, de ahí que aparezca Basilio Martín Patino, por ejemplo, o Ken Loach, aunque no trabajase sobre estas imágenes, pero sí que había hecho Tierra y Libertad.
y está, pues, siempre trata pues, desde una perspectiva social, su cine y demás. Y luego buscaba alguien o personas que hubiesen vivido esto. Y ahí empezamos el proceso, no aparecía nadie, hasta que un buen día, pues, hablando creo que fue con la Academia de Cine, que me hablaron de Juan Mariné, que aunque ya conocía pues, su trabajo, me facilitaron su teléfono en la Escuela de Cine de Madrid y le llamé. Y después de todo ese trabajo de documentación y tal, me oigo a la otra parte del teléfono a Juan Mariné contando, sí, pues esa película la hicimos de esta forma, tal, y ahí se me abrió un mundo, porque o sea, no creía que podía conocer a una persona que viviese eso de primera mano. Entonces pues nos acercamos a Madrid, hicimos una primera entrevista previa y todo el guión cambió totalmente. La película no podría hacer, o sea, no sería la misma, sería otra película sin el testimonio de Juan. Está muy bien. Y luego, pues por ejemplo, aparece en Colette Durruti. Colette Durruti, cuando la conocimos, nos dijo que era la primera vez que se ponía delante de una cámara y que iba a ser la última. Le había pedido una persona que por favor apareciese en la película. Y ella lleva una vida, ella es la hija de Durruti, pero ella ha querido llevar siempre su vida personal. Entonces, ha ido alguna vez a algún homenaje a su padre, etcétera, pero siempre ha querido tener su vida al margen un poco de lo que fue su padre. Y entonces ese testimonio suyo pues, quedará como el único que existe. También tuve la suerte, por ejemplo, de conocer a la hija de Armand Guerra, que también es curioso porque también la primera vez que vio a su padre en movimiento fue a través del cine. Ella no llegó a conocer al padre. Entonces la verdad es que ha sido un viaje personal que me ha enriquecido muchísimo y bueno, que vosotros no nos podéis juzgar el resultado final.